Aquí está mejor que diamanteado. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio nuestra clase del día de hoy. Como ustedes saben, chicos, ya hemos terminado lo que son las temáticas referentes al currículum, de acuerdo a lo que es nuestra asignatura de emprendimiento y gestión. Es por ello que desde la presente clase nosotros iremos desarrollando lo que es el cuestionario referente a su examen de grado, ¿sí? Por ello, el día de ayer se les publicó a ustedes ya en su aula virtual de historia el examen para que puedan descargarlo y todos puedan tenerlo de manera física o quizás digital, pero ya que puedan acceder todos con la finalidad de que podamos ir resolviéndolo en conjunto para que puedan estudiar y lógicamente tengan como tal ya un conocimiento detallado de todo lo que desarrollaremos dentro del cuestionario, ¿sí? Para iniciar con lo que tiene que ver con nuestro cuestionario, es relevante que identifiquemos lo que es el temario. ¿A qué se refiere como tal el temario? Directamente los temas, valga la redundancia, que nosotros desarrollaremos y estudiaremos en el presente cuestionario. Como ustedes saben, un examen de grado quiere decir que comprende todo lo que ustedes han visto desde la básica hasta el tercero de bachillerato. Todos los elementos dentro de historia, estudios sociales, geografía, absolutamente las temáticas más relevantes, más importantes, se engloban en un solo cuestionario, identificando directamente herramientas y características fundamentales para el desarrollo de lo que es la historia generalmente. Es así que los temas que se tomarán en cuenta para nuestro examen de grado, dentro de lo que tiene que ver, por ejemplo, de octavo a tercero de bachillerato, tiene que ver con temas como la Guerra Fría, la globalización, la Segunda Guerra Mundial, movimientos de liberación nacional del siglo XX, la sociedad colonial, el trabajo feudal, dentro de lo que tiene que ver con historia. Dentro de lo que tiene que ver con geografía, identificaremos el origen y evolución de la Tierra, teorías sobre el origen de la vida, las regiones geográficas y características físicas del mundo. En lo que tiene que ver con educación para la ciudadanía, generalmente identificaremos diversidad cultural y multiculturalismo, cambios sociales y culturales a lo largo del tiempo, tradiciones y costumbres, desarrollo de la sociedad contemporánea. De igual manera, dentro del civismo hablaremos de lo que son derechos humanos, aplicación global, sistemas políticos contemporáneos, participación ciudadana en la era digital, desafíos y oportunidades en la democracia moderna. Todos estos temas son característicos de los cuales nosotros desarrollaremos dentro de nuestra presente clase y del cuestionario referente a su examen de grado, ¿sí? Es así que para iniciar, nosotros desarrollaremos lo que es pregunta por pregunta. Hasta la pregunta que nos quedemos el día de hoy se encontrará publicado, creo yo, lógicamente ya les confirmaré, pero la clase grabada se publicará en su plataforma y si es que es necesario, se les publicará también el cuestionario hasta la pregunta que hayamos llegado en la clase del día de hoy, ¿sí? Cualquier cosa también se les estará comunicando.
Vamos a ir dando inicio entonces con la primera temática de nuestro cuestionario, que es acerca de la Guerra Fría, ¿sí? La Guerra Fría fue uno de los elementos más relevantes e importantes dentro de lo que tiene que ver con la historia referencial a un avance y a una producción. La Guerra Fría generalmente se conoce como una época, como un hecho sumamente importante, debido a que más allá de lo que tenga que ver con el ámbito quizás colonizador, porque generalmente cuando nosotros hablamos de guerra, en muchas de las ocasiones se busca lo que es la colonización de territorios, la apropiación de estos territorios. Más allá de eso, lo que nosotros identificamos dentro de estas características de la guerra es que de una o de otra manera, esta se caracterizó por referenciar lo que reconocemos como elementos de pensamientos y de ideales. La Guerra Fría se caracterizó por ser un enfrentamiento de ideales. Ustedes dirán, pero ¿por qué se le conoce como Guerra Fría? Se le conoce con esta terminología porque generalmente en lo que conllevó como tal a este hecho y a esta teoría, no existió un enfrentamiento bélico, es decir, no hubo como tal enfrentamientos entre tropas, no hubo como tal enfrentamientos de los unos con los otros, hubo muertes de por medio, para nada existió ello. ¿Qué sucedió dentro de lo que fue la Guerra Fría? Generalmente, y como su nombre lo dice, fue una guerra de ideales, fue una guerra de pensamientos, ¿sí? Que eso lo veremos incluso también que está reflejado en la pregunta 3 para desarrollarlo de una forma más directa. ¿Por qué se le conoce como Guerra Fría? Porque no tuvo para nada enfrentamientos bélicos, es decir, enfrentamientos armamentísticos. Nadie murió dentro de esta guerra, sino que por otra forma, simplemente lo que se quiso hacer es convencer a los grupos humanos, convencer a las sociedades, convencer a las personas sobre, lógicamente, el manejo de estos ideales. Es así que nos dice que cuál fue el evento clave que marcó la Guerra Fría. En nuestra primera pregunta debemos desarrollar e identificar que se caracterizó por ser La Alice, la, perdón, ¿quién me dijo por ahí? la letra Alice es la La que B. dice la Alice, la La guerra de conferencia Potsdam, de Yalta. La conferencia conferencia de de Yalta. Correcto, correcto, chicos. La respuesta correcta es la conferencia de Yalta. ¿Qué sucedió dentro de la conferencia de Yalta? Principalmente se caracterizó porque se buscó llegar a un acuerdo entre quienes, lógicamente, entre los países que estaban enfrentándose. En este caso, Alemania lógicamente considerado, ¿por qué? Porque tenemos aquí dos enfrentamientos ideológicos, que fue el sistema capitalista contra el socialista. En este caso fue la Unión Soviética contra Estados Unidos. ¿Qué buscó la conferencia de Yalta? Principalmente lo que caracterizó y se justificó dentro de esta conferencia fue que Alemania sería desmilitarizada y también se dividiría en 4 zonas de ocupación por parte de la Unión Soviética. De igual manera, lo que tiene que ver con Gran Bretaña, Francia, estaría sujeta a fuertes reparaciones financieras y de igual manera perdería la Prusia Oriental de parte de, lógicamente, Pomerania, quedando su frontera oriental fijada en la línea marcada. ¿Qué tiene que ver como tal la conferencia de Yalta desde una forma generalizada? Prácticamente quiere decir que de una o de otra manera se caracterizó como una forma en la cual quisieron encontrar de una o de otra manera un referéndum, una forma en la cual ya encuentran una paz debido a múltiples sucesos y hechos que se fueron desarrollando dentro de la Guerra Fría. De igual manera, esto tiene que ver con lo que es la pregunta número 2, que nos dice, ¿qué tratado de control de armas fue un hito en la reducción de tensiones durante la Guerra Fría? ¿Sí? Aquí dentro de esta pregunta,
la respuesta correcta es la opción B, que nosotros reconocemos como el tratado INF, que significa, lógicamente, una forma de reacción inmediata ante el ataque de las armas. Porque, como les digo, la Guerra Fría se caracterizó por no tener un enfrentamiento bélico. Por eso es que conlleva este nombre, en el cual, lógicamente, por el identificarle como Guerra Fría, quiere decir que no existió muertes, no existió armas, no existió personas o grupos militares enfrentándose los unos con los otros. Gracias a este tratado INF, en el cual lógicamente lo que procuraba era la no utilización de armas de fuego. Porque netamente la Guerra Fría, al ser un hito histórico, al ser un elemento referencial dentro de la época que la cual nosotros estamos hablando, la característica principal fue que se pelearon dos grandes bloques, porque la Guerra Fría se caracterizó por dos grandes bloques, que en este caso nuevamente tenemos que ver con la pregunta número 3, que fue la lucha entre el bloque capitalista y en este caso el bloque socialista. Correcto, el bloque socialista, que tenemos la respuesta correcta, que es la opción A. ¿Qué quiere decir? Prácticamente, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de capitalismo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué entendemos por capitalismo o de qué nos habla el capitalismo? ¿A qué se refiere el capitalismo, chicos? A un sistema económico, le dicen. Correcto. El capitalismo es un sistema económico, así como también el socialismo, así como también el liberalismo, así como también lo es el mercantilismo. Dentro de la historia nosotros estudiamos a 4 sistemas económicos, que son capitalismo, socialismo, mercantilismo y liberalismo. El capitalismo se caracteriza por el manejo de la propiedad privada, en el cual, de forma explícita, digo, si yo trabajo, lo que yo trabajo es para mí, este dinero que yo gano es para mí. Lógicamente lo que hago es aportar en algo al contexto, al espacio geográfico que me está aportando o me está permitiendo ganar este dinero, le devuelvo un porcentaje, pero este porcentaje es mínimo, pero de ahí en más, lo que yo gano es mío. Si yo tengo un local, ese local es mío, todo me pertenece a mí, lo que yo trabaje me pertenece a mí. De eso nos habla la propiedad privada. Por otro lado, tenemos el sistema económico socialista, que directamente nos habla sobre la igualdad y la equidad. Quiere decir que este sistema económico lo que busca es que todas las personas, todos los seres y los individuos de una sociedad tengamos el mismo acceso a las cosas en general. Pero de cierta manera, el socialismo siempre ha estado en un constante debate porque teóricamente hablando tiene muy buenas propuestas, tiene muy buenos ideales, tiene muy buenas referencias en el cual que nos habla y nos especifica de qué, de que quiere buscar igualdad, de que quiere buscar equidad, que no exista una persona en la sociedad que tenga más privilegios que otras, sino que todo sea de forma igualitaria para todas las personas de la sociedad y del entorno. Eso es lo que se esperaría generalmente, ¿no? Buscar equidad e igualdad. Pero lo malo que nosotros vemos dentro del socialismo es que si yo trabajo algo, todo lo que yo hago, todo el dinero, absolutamente todo le pertenece al Estado. Y es el Estado quien divide o quien reparte supuestamente de forma equitativa y de forma igualitaria las riquezas a un país. Pero aquí es en donde viene la contraparte, en el cual nosotros vemos que esta repartición de riquezas nunca es de forma igualitaria. Es como si yo les dijera que Pepito y Juanito son parte de una comunidad o de una sociedad socialista, en el cual las riquezas se reparten de forma igualitaria y equitativa. ¿Qué quiere decir en este momento entonces? Que Juanita va a trabajar, pero Pepito no. Lo que Juanita trabaje le entrega al Estado, le pertenece al Estado y el Estado este dinero que trabajó Juanita le reparte de forma igualitaria, tanto para Pepito para Juanita como para Juanita.
Si es que hablamos de equidad y de igualdad, prácticamente estamos entendiendo que no se está hablando de ninguna igualdad y de ninguna equidad. ¿Por qué? Porque prácticamente el trabajo lo hizo solamente Juanita y a partir de lo que Juanita trabajó, está obteniendo beneficios también Pepito. Es así que de cierta manera empiezan a existir este tipo de problemáticas dentro del consciente económico al ver que si es que el Estado quiere repartir de forma igualitaria, también tendría que incitar a que la sociedad en conjunto promueva la economía, a que la sociedad en conjunto desarrolle como tal todos estos referentes y estas características para aportar positivamente al desarrollo sostenible de la realidad, al desarrollo sostenible de la sociedad. En este caso, cuando nosotros nos referimos a lo que es también, por ejemplo, lo que les mencionaba de una manera breve, el otro sistema económico, el mercantilismo, este se caracteriza por la acumulación de riquezas. Quiere decir que un país es más poderoso o tiene más preponderancia económica si es que tiene más riquezas, en este caso dentro de los metales preciosos, ¿sí? Es decir, mientras más cosas tiene, más poderoso es. Eso es lo que nos habla el mercantilismo. Pero los dos sistemas económicos que se han mantenido incluso hasta nuestra actualidad son los sistemas socialistas y los sistemas capitalistas. Dentro de la Guerra Fría, como yo les mencionaba, se caracterizó por ser una guerra de ideales, por ser una guerra netamente de dos bloques, que fueron el bloque capitalista contra el bloque socialista. ¿Cuál era la finalidad de la guerra? Pues buscar cuál de los dos sistemas económicos iba a preponderar en el mundo entero. ¿Cuál de los dos sistemas económicos tenía que mantenerse como único, como el real, como el verdadero? Eso era lo que se buscaba dentro del ámbito de lo que tiene que ver con la Guerra Fría. Existieron muchas formas, esta Guerra Fría duró varios y varios años, no fue una guerra, lógicamente, que se mantuvo poco tiempo, sino constantes, hubo constantes enfrentamientos, pero como les digo, no bélicos, no armamentísticos, sino que más o menos esta guerra se caracterizó por ir convenciendo. Es decir, por un lado, la Unión Soviética, que era conformado por varios países, lógicamente que preponderaban la idea socialista, iban convenciéndole a otros países pequeños, en los cuales les decían, no, el socialismo es la forma en la cual nosotros debemos vivir. El sistema económico socialista es el que debe preponderar en la realidad, el que debe preponderar en la sociedad, es con el que nosotros tenemos que manejarnos, es con el cual nosotros tenemos que desarrollarnos. Lo mismo, por otro lado, Estados Unidos promoviendo el sistema capitalista, en el cual decía, bien, el sistema capitalista es el mejor, el que nos permite tener más riquezas, el que permite la producción maximizada de una sociedad, el que permite que un país o una sociedad o un contexto pueda evolucionar. ¿Qué quiere decir? Prácticamente estos dos bloques, por eso se le conoce como bloques, porque fueron el uno un país bastante fuerte y el otro un conjunto de países también fuertes, que fueron incitando al resto de países pequeños del mundo entero a buscar bandos, ¿sí? Es por ello que cuando nosotros hablamos de una guerra, desde estas temporalidades, tienen que ver con que el mundo entero tiene que tomar bandos, ¿sí? En este caso, dos países tenían que irse o por una ideología o por la otra, ¿sí? En este caso, ustedes dirán, pero dentro de esta guerra o dentro de cuando nosotros hablamos la guerra, generalmente siempre existe un grupo que sale victorioso. En este caso, el grupo que salió victorioso dentro de la Guerra Fría fue Estados Unidos con el sistema capitalista, ¿sí? Por más que se luchó, por más que se buscó, por más que se quiso mantener dentro de la realidad y del contexto, el ideal socialista no se pudo, lógicamente, preponderar y esta idea no se logró mantener constantemente porque era muy difícil el hecho de que se pueda repartir una riqueza en caso de que no todas las personas aporten de forma equilibrada. Entonces, en este caso, existieron como tal varias situaciones en el cual tanto Estados Unidos salió victorioso ante la Unión Soviética. Es así que la Guerra Fría culmina cuando ya Estados Unidos sale preponderante ante la guerra
lógicamente buscando que la mayoría de países del mundo entero acepte el sistema capitalista como una forma de manejo político, manejo económico dentro de las realidades. Es por eso que ustedes dirán, hablando desde una forma generalizada, nosotros en nuestro país, ¿qué sistema manejamos? ¿Será capitalista o será socialista? Nosotros sabemos que manejamos un sistema capitalista, pero tiene toques socialistas, ¿sí? De forma generalizada se busca la igualdad, se busca el manejo equilibrado de la economía, que si una persona gana más, entonces tiene que aportar un poco más al Estado. Si una persona gana menos, entonces tiene que pagar menos impuestos al Estado, lo que nosotros hemos venido viendo, por ejemplo, dentro de la asignatura de emprendimiento. Quiere decir que de acuerdo a lo que yo gano, aporto a la sociedad y aporto a la realidad. ¿Estamos hablando de igualdad? Sí. ¿Estamos hablando de equidad? Sí. Pero también estamos hablando de que existe la propiedad privada, en el cual todas las personas son libres de trabajar en lo que deseen. Todas las personas tienen totalmente la libertad de desarrollar la actividad económica que quieran, lógicamente siempre y cuando respeten su contexto, respeten las leyes, respeten las normas y aporten a la realidad y al Estado como les corresponde, ¿sí? Entonces, generalmente la Guerra Fría se caracterizó por el enfrentamiento entre estos dos bloques, capitalistas contra socialistas. Es así que haciendo una remembranza, empezamos con la pregunta 1, hablándonos de cuál fue el evento clave que marcó la Guerra Fría. El inicio de la Guerra Fría, tenemos que es la opción B, la Conferencia de Yalta. En la pregunta 2, que nos dice qué tratado de control de armas fue un hito en la reducción de tensiones durante la Guerra Fría, tenemos que fue el tratado INF, que es la opción B. En la pregunta 3, que nos dice, la Guerra Fría fue un conflicto ideológico y político entre Estados Unidos y la Unión Soviética, también conocido como la lucha entre el bloque capitalista y el bloque socialista, que es la opción A. Nos vamos a la pregunta número 4, que nos dice, la carrera armamentística durante la Guerra Fría llevó al desarrollo de armas nucleares por ambas superpotencias, alcanzando su punto máximo durante la Guerra de... Aquí nosotros tenemos que dentro de la Guerra Fría también hay que caracterizar que existieron otras mini guerras o quizás otros enfrentamientos dentro de la Gran Guerra. En este caso, dentro de lo que nosotros hablamos, aquí existió la famosa Guerra de Cuba, ¿sí? Esta es la respuesta correcta para este enunciado, la Guerra de Cuba, en la cual generalmente, como les digo, dentro de la Guerra Fría no hubo enfrentamiento de armas, pero no quiere decir que al que no haya existido enfrentamiento de armas, las dos superpotencias no hayan estado preparadas para quizás llegue la situación de enfrentarse armamentísticamente. Lógicamente, como eran enfrentamientos y guerras de pensamientos, de ideologías, tenían la posibilidad de que de una o de otra manera, en algún momento llegue la situación o llegue el punto en el que tengan que ya usar la fuerza, que lleguen el punto en el cual ya tengan que quizás encontrarse en un momento crítico de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer aquí? Pues prepararse. Nosotros sabemos que cuando hablamos de guerra, la preparación es importante, ¿sí? Todos los participantes de una guerra generalmente tienen que estar preparados para poder sostener. Por eso es que cuando nosotros hablamos dentro de historia de muchos ámbitos económicos, generalmente las guerras han quitado bastante las riquezas de los países, porque las personas al prepararse para una guerra invierten mucho dinero en armas, invierten mucho dinero en el cuidado de los bloques que se enfrentan, invierten mucho dinero en la compra también de municiones y elementos que lógicamente no son positivos. Una guerra no es positivo desde ninguna perspectiva para ninguna sociedad. Especialmente dentro de lo que fue la Guerra Fría, como les digo, fue una guerra ideológica, ¿sí? Esto siempre debemos recordar, la Guerra Fría se caracterizó por ser una guerra de ideologías entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que prácticamente se caracterizan por ser bloque socialista contra bloque capitalista, y directamente lo que nosotros vemos y reflejamos es que de una o de otra manera este tipo de actividades y este tipo de referencias se caracterizan porque por identificar que
el ser humano por naturaleza dentro de la política siempre va a estar enfrentado a este tipo de referentes. Es así que dentro de la pregunta 4, la opción correcta es la opción D, la guerra de Cuba. A partir de la pregunta 5, nosotros entramos al siguiente tema dentro del cuestionario que se refiere a la globalización. De pronto, alguno de ustedes, chicos, aquí en la presente clase, me puede decir qué entienden por globalización o qué reconocen por globalización. ¿Quién me puede ayudar? Que se estandariza. ¿Perdón? Se estandariza a nivel mundial. Ya, perfecto. Esa es la respuesta correcta. Muchísimas gracias. Cuando yo hablo de globalización, quiere decir que estoy hablando de una situación, de un elemento, de un suceso que es a nivel mundial. Sí, que es una forma única que ha llegado a varios puntos del mundo entero. Dentro de nuestra realidad, nosotros estamos constantemente enfrentados, por ejemplo, a la tecnología. La tecnología es el ejemplo más grande que tenemos acerca de globalización. Si nosotros hacemos una remembranza de muchos años atrás, ¿sí? Y decimos quizás en el año, no sé, 1900, el comunicarse de una persona que se encontraba, digamos, aquí en Ecuador y otra persona que se encontraba en España, la comunicación era sumamente complicada. ¿Por qué? Porque lógicamente tenía que quizás enviar cartas y estas cartas se tardaban meses en llegar, no se sabía mucha información de la una persona desde un continente al otro, prácticamente era muy complicado. Conforme va avanzando el tiempo, el ser humano se va desarrollando, va creando más inteligencia y es así que va, por ejemplo, creando la tecnología. La tecnología es el elemento y el ejemplo más grande de globalización. ¿Qué quiere decir? Que una información, que un elemento, que una característica puede ser accedida de todas partes del mundo por todas las personas y prácticamente ahora nosotros tenemos dicha posibilidad, ¿sí? Quiere decir que la globalización de una forma u otra se caracteriza por buscar el bienestar también de las sociedades y del entorno para que todos tengamos el mismo acceso en el mismo tiempo y de la misma manera a una información generalizada. Pero de cierta manera debemos entender que no todo también lo que aparece es bueno. Sí, a veces no todas las características son buenas. En este caso, la globalización también ha creado efectos negativos en la realidad. Es lo que nos dice la pregunta 5. ¿Cómo ha afectado la globalización a las oportunidades laborales en tu país? Tenemos 4 opciones que nos dice. Ha creado más oportunidades de empleo, ha reducido las oportunidades locales favoreciendo a empresas extranjeras, ha tenido un La Beli, impacto significativo y ha tenido un gran impacto, pero les quita el empleo a otras personas, ¿sí? Como ustedes, prácticamente el compañero que me respondió me dijo, es la opción B. Ha reducido las oportunidades locales favoreciendo empresas extranjeras. La primera parte estamos bien. Ha reducido las oportunidades locales. Claro, si estamos hablando de que la pregunta nos dice ha afectado a la globalización, debemos entender que la opción A queda descartada porque nos dice ha creado oportunidades de empleo, no tiene nada que ver con afectación. ¿Cuál es la respuesta correcta para esta pregunta? Sí, de acuerdo a lo que nosotros identificamos, es la opción D. ¿Por qué? Porque como les mencionaba, la globalización ha tenido un efecto positivo de cierta manera, pero también ha tenido un efecto negativo en el hecho de quitarle empleo a otras personas. ¿Sí? Les pongo un claro ejemplo. Al momento de las comunicaciones, nosotros ahora tenemos la facilidad de contactarle a una persona que puede estar al otro lado del mundo en cuestión de minutos. Sí, puedo verle a esta persona en cuestión de minutos, lógicamente de forma física no, pero sí mediante una videollamada. ¿A quién le hemos quitado empleo en estas situaciones? Por ejemplo, durante muchos años los carteros fungieron como un personaje importante. ¿Para qué? Para la comunicación. ¿Qué quiere decir? Que de cierta manera
se le está quitando importancia a elementos relevantes dentro de la realidad. La globalización como tal viene de la mano siempre de la tecnología. Esto es importante que nosotros también reconozcamos. La globalización tiene mucho que ver con la tecnología. Yo tengo quizás acceso a muchas cosas, pero también le estoy quitando importancia a otras. Más o menos la globalización tiene un parecido o tiene quizás un elemento bastante similar con lo que sucedió durante la Revolución Industrial. La famosa Revolución Industrial se caracterizó, ¿por qué? Porque empezaron el auge de las grandes maquinarias, en el cual ya no era necesaria la mano de obra. Se le quitó el empleo a muchísimos trabajadores porque las máquinas podían hacer el mismo trabajo en menos tiempo, con menos recursos y lógicamente ya no se requería mano de obra. Y eso es lo que nosotros estamos viendo reflejado incluso con la globalización dentro de nuestra actualidad, en el cual de cierta manera ya las características tecnológicas están poco a poco posicionándose en el mercado y lógicamente entendiendo que de una o de otra manera ya a veces el ser humano incluso llega a perder cierto grado de importancia. Especialmente, por ejemplo, aquí tenemos una gran referencia que es la famosa inteligencia artificial. Como su nombre mismo lo dice, esta inteligencia artificial en algún momento podría llegar quizás a jugarnos en contra, en un sentido de que el ser humano ya no sean necesarias las habilidades, las destrezas, porque una máquina simplemente pueda llegar a lograr lo que un ser humano puede conseguir. En este caso, entonces, entendemos que para la pregunta 5, la globalización nos dice que ha tenido un gran impacto de cierta manera, pero de cierta forma también les quita empleo a otras personas. ¿Sí? Eso dentro de la pregunta número 5. Vamos a ir a la pregunta número 6 que nos dice, tenemos un texto y debemos identificar a qué se refiere este texto, de acuerdo al tratado del cual nosotros hablamos. Nos dice, este fue un acuerdo comercial entre varios países ubicados en la cuenca del Pacífico. Su objetivo nos dice que era establecer un marco integral para facilitar el comercio y la inversión, abordando temas como la eliminación de barreras arancelarias, la protección de los derechos de la propiedad intelectual y favorecer el comercio entre los países miembros. Fue negociada originalmente por 12 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Sin embargo, en el año de 2017, el gobierno de Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo, ¿sí? ¿Qué sucedió en este acuerdo? Sí, principalmente debemos identificar a qué acuerdo estamos hablando. El acuerdo en el cual nosotros nos referimos es el acuerdo de la opción C, el tratado o el acuerdo TPP. ¿Qué quiere decir? Es el Tratado de Asociación Transpacífico. Ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con la globalización? Tiene mucho que ver en el sentido de que se buscó la interconexión entre varios países. Se buscó que todos los países prácticamente más importantes logren llegar a lazos comerciales. En este caso nos dice que lo que se buscó fue la negociación comercial más relevante debido a que a una gran ambición y la amplia gama que tenía de cierta manera de disciplinas que contempla. Estamos hablando de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, que son lógicamente países bastante fuertes, países bastante posicionados económicamente. ¿Esto qué quería decir? Que de cierta manera, cuando yo hablo de globalización, también hablo de que todos los países están interconectados. Existen lazos comerciales. La globalización no solamente se refiere al ámbito económico, sino también a los lazos comerciales que tienen ciertos países unos con otros dentro del ámbito social, político, económico, comercial. En este caso, lo que se buscó con el tratado del TPP, que fue la Asociación del Transpacífico, directamente lo que quiere decirnos es que era como que una ideología ambiciosa en el cual todos los países poderosos se unieran entre sí, crearan nexos y lazos con la finalidad
lógicamente de inversión, como nos dice aquí, facilitar el comercio, eliminar barreras arancelarias. Quiere decir que ustedes cuando, por ejemplo, traen un producto de otro país tienen que pagar un arancel, que quiere decir un valor por traer ese producto. Quizás lo que se buscaba era eliminar este precio extra con la finalidad de que exista un nexo comercial entre todos los entornos de esta cotidianidad, entre todos los espacios referentes a estos países importantes, con la finalidad de que yo pueda, de cierta manera, generar espacios importantes, espacios relevantes de conexión económica. Sí, en este caso quizás si nosotros no reconocemos o quizás no habíamos sabido nunca a qué se refiere entonces el Tratado del Transpacífico, quiere decir que se refiere a que buscaron de cierta manera, es una idea ambiciosa que se quiso proponer con la finalidad de crear estos nexos comerciales. La globalización lógicamente apareció hace varios años, pero siempre tuvo la finalidad de querer crear como tal una conexión entre todos los países. Lógicamente, en la actualidad nosotros sabemos que esta conexión existe. Sí, que dentro de nuestra realidad somos países interconectados unos con otros desde la política, la economía, el comercio, de absolutamente todo. Estamos interconectados, pero directamente lo que se quiso en esta época es quizás quitar elementos que no eran fundamentales, quizás, como nos dice aquí, las barreras arancelarias, cuando quizás en realidad esto era importante, porque permite seguir cuidando la economía de un país. Los aranceles permiten que los países sigan como salvaguardando su economía. Así sea que nosotros exportemos o importemos productos, estos aranceles siguen como que siendo este tipo de garantía de que se está velando por el bienestar del producto, ¿sí? En este caso también lo que se quiso entonces que dentro de este acuerdo comercial es velar por el bienestar de los países, que generalmente como idea pudo ser buena, pudo mantenerse quizás durante un tiempo, pero no pudo trascender más allá. Entonces, para la pregunta 6, la opción correcta es la opción C, el tratado TPP. Sí, para las personas que veo que se han ido conectando, vamos a hacer un recorderis que en la pregunta 1 de nuestro cuestionario, la opción correcta es la opción B. En la pregunta 2, la opción correcta también es la opción B, el tratado INF dentro de la Guerra Fría. En la pregunta 3 es del bloque socialista, la opción A. En la pregunta 4 es la opción D, que hablamos de Cuba. En la pregunta 5 es la opción D también, que nos dice que ha tenido un gran impacto, pero le quita empleo a otras personas. Y en la opción C, en la pregunta 6, perdón, es la opción C, el TPP, que es el Tratado del Transpacífico como un hecho interglobalizado, ¿sí? Bien, chicos, nos vamos a quedar entonces en la presente clase hasta la pregunta 6. Como les digo, yo ya les voy a compartir esto también para publicarles en su aula virtual, que lo hará el compañero Alex, como ustedes saben.